Cuando vamos a empezar a hablar de manga kimona, lo primero que debemos tener en cuenta es cómo podemos ir haciendo transformaciones desde el plano. Es decir, en la página número 52 del manual vamos a encontrar una serie de gráficas que básicamente lo que me va diciendo es todo lo que hemos venido hablando de cabezas de manga. Entre más alta sea la cabeza de manga, más ajustada va a ir quedando sobre el cuerpo. Entre más desestructurada, es decir, entre menor cabeza de manga haya, pues más desestructurada va a empezar a quedar sobre el cuerpo. Puntos que debo tener en cuenta. Si modifico mi cabeza de manga, debo ir modificando también el desahogo. Fíjese acá los desahogos por sisa que vamos trabajando. ¿Con la finalidad de qué? Como en este punto que es la sisa, un eje de rotación de mi brazo, lo estoy eliminando, debo dar desahogo por hombro, desahogo por sisa y es más, desahogo por contorno para que la prenda o para que la pieza sea funcional. Básicamente, en esta página vamos a encontrar un ejemplo gráfico de lo que hemos venido hablando en todo lo que hemos trabajado de mangas. Ahora, en la página número 48 vamos a encontrar un ejemplo o un trazo de manga kimona. Es importante que tengan en cuenta que esta no es la generalidad de una manga kimona, es decir, este trazo de manga kimona responde únicamente al diseño que estamos viendo en el dibujo plano que está trabajando en este caso el manual. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de una manga kimona, siempre debemos tener en cuenta es el diseño que vamos a trabajar para sobre eso ir atendiendo de acuerdo a la necesidad. Básicamente, una manga raglan sale desde el esquema que trabaja una manga kimona. La única diferencia en este caso es la división que vamos a estar trabajando para poder dar mayor movimiento, que eso lo iremos viendo más adelante. Entonces, puntos a tener en cuenta. Primero, está modificando mi caída de hombro. Fíjese que la está subiendo tanto en el punto del delantero como en el punto del posterior. Está modificando mi hombro. Fíjese que automáticamente está modificando mi desahogo por contorno y mi desahogo por sisa. Es decir, si venimos acá y prolongamos dónde está la línea de sisa, dónde está la línea del costado, fíjese todo el desahogo que me está dando. Fíjese aquí por hombro, fíjese aquí por hombro el desahogo que me está dando. Si vuelvo otra vez a mi página número 52, me voy a dar cuenta que estoy manejando desahogo por hombro, desahogo por costado y desahogo por sisa. Ya teniendo claro esto, vamos a hablar de la generalidad del comportamiento de una manga kimono. Es decir, cómo vamos a empezar a trabajar el plano. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tener o tomar nuestros básicos. En este caso que vamos a sacar una prenda o vamos a sacar un plano con la manga unida, voy a dejar separados los dos puntos o los dos planos con los que voy a trabajar. Es decir, voy a dejar aparte el delantero y aparte el posterior. Voy a venir como todo plano, sin importar si tengo un diseño para interpretar o no, alinear mi línea de profundidad de sisa, coloco mi básico, en este caso inicié por el delantero, pero podría iniciar por el posterior sin inconveniente, y vengo y lo marco. Marco mis puntos de cintura, marco los puntos de referencia que considere necesarios. Recuerde que sobre esto pues ya empezaríamos a hacer el trazo como tal de la prenda, generar largos vuelos o de demás tipos de interpretaciones que requieran. Ahora, voy a prolongar la línea de profundidad de sisa para poder marcar en este caso mi base posterior. Desde ahí entonces vengo y coloco aquí mi básico posterior. Fíjese todo el espacio que estoy dejando, insisto, porque en este punto vamos a venir a trabajar la manga sobre el mismo plano, así que lo ideal es que usted pueda dejar el espacio útil para que la manga salga. Marco entonces mis costados, marco mis puntos de referencia y desde ahí ya voy a estar trabajando el plano. Listo. Entonces ya aquí tengo el trazo de mis básicos con los que voy a empezar a trabajar. Voy a empezar a hacer las modificaciones como me está indicando el manual. Repito, puntos de referencia. Necesito trabajar un buen desahogo por contorno, un buen desahogo por línea de profundidad de sisa y también por los puntos de hombro. Quiere decir que, dependiendo del tipo de prenda, voy a venir a hacer el análisis de desahogo por contorno, lo divido en 4 partes y una cuarta parte es lo que va a venir a dar hacia la parte del delantero y hacia la parte del posterior.
En este caso, si vamos a trabajar un desahogo de 20 centímetros, básicamente lo que me estaría diciendo es que por cada cuarta parte debo aumentar 5 centímetros. Vengo y marco, recuerde, yo estoy trabajando a mitad de escala. Marco los 5 centímetros con los que estoy trabajando. Si quiero marcar puntos de referencia, marco también de una vez la cintura. Hacia la parte del posterior, marco los 5 centímetros con los que estoy trabajando. Si quiero marcar de una vez, marco mi punto de referencia de cintura. Recuerde que aquí no estamos haciendo análisis de ninguna prenda, sino que estamos hablando de la generalidad de una manga kimono. Listo. Ya modifiqué entonces por contorno. ¿Cuánto puedo venir a modificar entonces ya por largo? Recuerde que se recomienda, no es una regla, pero se recomienda que lo que usted esté ampliando puede ser el promedio de lo que usted esté bajando. Así que voy a venir y voy a bajar también 5 centímetros por línea de profundidad de sisa para trabajar el desahogo. Ya trabajé entonces desahogo por contorno, ya trabajé entonces desahogo por línea de profundidad de sisa, ahora voy a venir a modificar los puntos de hombro. Puntos o características que debo venir a modificar. Fíjese que el hombro no solamente está modificando su caída, sino que también está modificando su altura de hombro. Básicamente lo que me está dando es más espacio para que yo pueda venir y colocar el brazo sin que me genere ningún inconveniente. Quiere decir que lo primero que debo hacer es una especie de plano cartesiano, donde voy a venir a trabajar tanto lo que voy a subir como lo que voy a prolongar o aumentar del hombro. Entonces, ¿cuánto le voy a subir? No hay una regla general, usted le puede subir medio, 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué debe tener en cuenta? Entre más le suba, más desestructurada o más hombros caídos va a quedar la prenda. ¿Listo? En este caso yo le voy a subir 2 centímetros para no hacerle caso al manual y para que ustedes identifiquen de qué otra manera lo puedo trabajar. ¿Qué se recomienda? Lo que usted suba, pues puede ser lo que puede estar saliendo, así que voy a venir y voy a aumentar también 2 centímetros al punto de hombro, modificando o marcando la nueva línea de hombro. Quiere decir que esta línea que acabo de marcar corresponde o va a ser la nueva línea de hombro. Vengo y marco para poderla identificar. Básicamente lo que debo tener en cuenta es que lo que hice en el posterior debo venir a hacerlo en el delantero. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Primero subí, luego aumenté. ¿Cuánto subo, cuánto aumento? Repito, eso depende del diseño, no hay una regla, nadie, digamos que le va a decir es que siempre tiene que ser 1 centímetro, siempre tiene que ser 3, porque eso depende del diseño. En este caso, estamos trabajando 2 hacia arriba y 2 hacia afuera para poder marcar la nueva línea de hombro. Y vengo y marco entonces la nueva línea de hombro correspondiente al delantero. Fíjese acá, tenemos nuestro punto de acromio o donde se va a unir el hombro con el brazo. Ahora, vamos a venir a marcar la manga. Yo podría venir y prolongar este punto y desde aquí dar el largo total de manga para que me quede desestructurado completamente, casi que como me lo está indicando el manual en la página número 48, pero también podría venirlo a trabajar como me lo está indicando en la página número 50 sin hacerle los cortes para que no se convierta en una Wrangler, o como me lo está indicando en la página 49. ¿Cómo me lo está indicando? Básicamente me está diciendo desde su nuevo punto de hombro, de más o menos la altura de una cabeza de manga y venga y baje para que vaya teniendo forma o estructura un poco más morfa sobre el cuerpo la manga con la que usted esté trabajando. Es decir, que en este caso, desde donde está mi punto de hombro, desde donde está mi punto de acromio, voy a venir y voy a marcar una especie de altura de cabeza de manga, es decir, puede ser de 5, de 6, de 7, de 8, de 15, eso ya depende de la prenda con la que usted esté trabajando. Lo importante es que la medida que marque en el posterior sea la misma medida que estoy marcando hacia el delantero. ¿Listo? Desde ahí vengo y escuadro. ¿Y cuánto voy a bajar? Entre más baje, más ajustado. Debe tener en cuenta que usted igual debe subir y bajar los brazos, así que debe quedar completamente funcional. Yo en este caso voy a venir y voy a decir que lo que le subí al punto de hombro es lo mismo que voy a venir y le voy a bajar hacia donde está el punto de la manga. Casi que lo que estoy haciendo es hombro y manga para irle dando la forma del cuerpo. ¿Listo? Entonces vengo y marco los mismos 2 centímetros que subí. Vengo y marco los mismos 2 centímetros que subí. Y desde donde está el punto de hombro, prolongo y desde ahí, punto de hombro, marco el largo total de la manga. Recuerde que yo estoy trabajando a mitad de escala, así que vengo y doy el largo de manga correspondiente. ¿De dónde sale ese largo de manga? Cuadro de tallas, medida anatómica,
ya lo que hemos venido trabajando. Y desde ahí vengo y escuadro un ángulo de 90 grados y doy la medida del puño. ¿De dónde sale la medida del puño? Nosotros trabajamos un contorno de puño y ese contorno lo dividimos mitad para el delantero, mitad para el posterior. Así que voy a venir y voy a marcar la medida del puño hacia la parte del delantero. Entonces voy a venir, fíjese desde donde está mi punto de hombro, lo que estoy bajando para la manga y marco largo de manga. Desde ahí, ángulo de 90 grados y marco el recorrido del puño que ya sabemos de dónde sale. Ahora que voy a venir a trabajar, esta medida de puño se me va a unir con el desahogo de contorno, con el desahogo por sisa, para poder marcar la manga con la que estamos trabajando. Fíjese acá, desahogo y desahogo. Ahora, en algunos casos no queda así completamente recta, como me la está mostrando el manual, sino que puedo venir a suavizarle un poco más con curva para que me quede aún más desestructurado. Si yo le trazo esta curva, lo que estoy haciendo es dando más tela. Y al dar más tela, pues voy a generar mayor desestructura sobre el cuerpo, es decir, va a quedar menos ajustado. Entonces, puedo venir acá y suavizar la curva por donde va a empezar a salir la manga y el cuerpo. Fíjense acá, simplemente vengo y marco. Y vengo y marco. Lo que hago en delantero lo tengo que hacer en posterior y viceversa. Puntos de referencia o cosas a tener en cuenta. Si yo quiero hacer una manga murciélago, pues simplemente vengo y marco y le voy dando más curva para que quede desestructurado. Entonces, por si todavía no es claro por dónde está saliendo nuestro plano, voy a venir y voy a marcar con color por donde va a ir saliendo entonces la quinoa. Tenemos aquí ya la base entonces del escote, tenemos la línea de hombro, tenemos la línea por donde está saliendo la manga. Recuerde, ángulo de 90 grados en este punto para poder generar la medida del puño. Y fíjese acá que sale recta y desde ahí vengo y uno en curva para unir ya con la base de mi costado. Esta sería básicamente la parte del posterior. Voy a venir y voy a marcar ahora la parte del delantero. Entonces el delantero vendría entonces igual por centro. Marco entonces el escote que ya me está entregando la base o que vaya a trabajar. Vengo y marco la nueva línea de hombro. Marco por donde va a salir en este caso la manga. Recuerde, ángulo de 90 grados para poder marcar el puño. Y vengo y marco entonces hasta donde va a ir la curva con la que estamos trabajando. Y cierro el plano. Esta, insisto, es la generalidad de una kimona. Puntos que usted puede variar. Puede venir y modificar el punto o las, digamos que aumentos que esté dando en hombro. Puede venir y modificar los aumentos que esté dando para que la manga quede mucho más anatómica. Entonces, por ejemplo, en este caso, trabajemos ahora con otro color. Yo podría venir a decir que en el hombro solamente voy a subir 1 centímetro. Fíjese acá. Y solamente voy a aumentar 1 centímetro. Fíjese acá. Quiere decir que ya en este punto estaríamos teniendo un comportamiento diferente. Mire por dónde estaría saliendo el hombro. Fíjese por dónde estaría saliendo el hombro. Insisto, ya esto depende de la forma que usted quiera tener sobre el cuerpo. Si todavía no le es muy claro, recuerde que puede apoyarse en la página número 52 donde va a encontrar un poco más gráfico cómo funciona este tipo de movimientos. Entonces, desde ahí puedo venir y prolongar para marcar una especie de altura de cabeza de manga que también depende de lo que usted esté trabajando, es decir, entre más deportiva, pues más bajito, entre más casual, más alto, o simplemente genera un estándar que diga cada 15 centímetros voy a venir y voy a modificar la manga. Aquí le bajamos lo mismo, aquí digamos que le vamos a bajar un poquito más, entonces ya no va a ser 2 centímetros, sino que ahora van a ser 4 centímetros. Vuelve y juega, prolongo la nueva línea de hombro,
desde ahí marco un estándar, desde ahí vengo y bajo lo que quiera bajarle, teniendo en cuenta que entre más le baje, pues más ajustado va a empezar a quedar. Y si vengo y marco entonces ahora por donde va a quedar la nueva manga, fíjense esta diferencia en la inclinación, y lo que va a empezar a hacer es a quedarme más morfo, o sea, más ajustado sobre la estructura del cuerpo. Ángulo de 90 grados, doy la medida del puño, la voy a traer a morir tal cual sobre el mismo desahogo que ya trabajamos. ¿Sí? Voy a venir y la voy a reteñir por si de pronto no es muy claro qué es lo que estoy haciendo. Entonces, volví a modificar mi punto de hombro, estoy sacándola con otras medidas, di una altura de cabeza de manga y vine y bajé X medida. Desde ahí, ángulo de 90 grados, marco puño. Desde ahí estoy viniendo a marcar por donde va a ir saliendo en este caso la manga. Pero recuerden que la podemos sacar en este caso redonda, así que puedo venir y unirla para irle dando más tela. Fíjese acá, toda esta tela es adicional. Y al darle más tela, pues va a empezar a quedar más desestructurado, más holgado sobre el cuerpo. Entonces, en este caso, fíjense que tenemos ya otro comportamiento, otro tipo de manga kimona que me está dando estructuras diferentes sobre el cuerpo. Lo que hago en el posterior lo hago en el delantero, así que vengo y marco tal cual el largo de manga. Siempre, recuerden, es la misma teoría que trabajábamos en manga. Siempre, no importa si usted va a trabajar una manga corta, usted debe marcar largo total para saber cuál es el cuerpo que va a llevar la manga. Ángulo de 90, marco la medida del puño, vengo y marco hasta donde va a estar en este caso mis desahogos y vengo y suavizo de una vez con curva por donde es que la voy a trabajar. Si todavía no la ve, todavía no es muy claro, entonces voy a venir por acá y la voy a retener. Entonces me sale con una nueva medida de hombro, me sale con una nueva inclinación, que es lo que estamos trabajando en este punto y en este punto, ¿cierto? Ángulo de 90 grados para poder generar la medida del puño. Vengo y marco en línea recta y vengo y la finalizo con curva. Y básicamente puedo decir que toda esta parte de acá es otro tipo de manga kimono. Entonces, esta es la base, digamos, genérica para poder hacer cualquier tipo de manga kimono. Insisto, ¿qué debe tener en cuenta? Entre más usted modifique hombro, pues digamos que más desestructurada va a empezar a quedar la prenda. Entre menos usted le baje, pues más, digamos que circular o amorfa va a empezar a quedar. Entre más usted le baje, es como si estuviera diciendo aquí está el hombro y desde aquí sale la manga. Es como si le estuviera dando una forma diferente. Cuando vamos a empezar a hablar ya de manga Raglan, debemos tener en cuenta que al momento de trabajar el plano, vamos a trabajar como explicábamos o como trabajábamos la manga kimono. ¿Qué debo tener en cuenta? La manga Raglan, por lo general, va a tener una especie de diamante o una especie de cruce entre donde está la sisa y donde está la manga. Este tipo de cruce o este tipo, digamos que de diamantes, me va a funcionar o me va a permitir dar movilidad. Fíjese que entre más angosta, ¿sí? O entre más ajustada quede la manga sobre el cuerpo, mayor va a ser el diamante con el que vamos a ir trabajando. Antes de empezar a hablar de planos, antes de empezar a hablar si es informal, formal o de medidas, vamos a hacer un ejercicio para entender mucho más fácil cómo es que funciona la Raglan. Entonces, hemos tomado acá nuestro básico, hemos desarrollado la manga con las medidas del básico para poder hacer el ejercicio, puesto que aquí no vamos a hacer interpretación, sino el punto base con el que vamos a trabajar. Hemos calcado acá nuestros básicos y en este punto tenemos nuestra manga. ¿Qué voy a venir a hacer? Voy a separar el básico delantero del posterior para venir a hacer el ejercicio sobre la manga.
Ya en este punto que tenemos nuestros planos aparte, vamos a venir a entender o a identificar cómo funciona nuestra manga Wrangler. Cuando nosotros hablamos de una manga Wrangler, lo que estamos diciendo es que tenemos un básico, fíjese acá por debajo vamos a encontrar la sisa. ¿Qué está pasando con este básico? Lo estamos dividiendo de tal manera en que ya no vamos a tener una cabeza de manga y una sisa por separado, sino que vamos a tener un corte entre donde está el escote y donde está la base del costado para poder venir a trabajar la manga. Entonces, ¿qué es lo ideal? En este caso voy a tomar mi básico o pues mi plano delantero y voy a ir haciéndole, digamos que recorrido o intersección entre lo que va a ser el punto de hombro cuando vaya a ensamblar la manga y donde va a ir quedando la sisa o donde va a ir quedando, en este caso la cabeza de manga. Y aquí voy a venir a unir el plano con el que estamos trabajando. Es decir, voy a venir a unir acá en este punto tanto la manga como la base. Esto, insisto, es simplemente para poder hacer el ejercicio de cómo funciona y es una forma de poder sacar el plano. A medida que vayamos avanzando, así como trabajábamos en la manga sastre, se van a dar cuenta que hay muchas formas de llegar al mismo punto. Entonces vuelvo y juega, vengo y coloco y desde ahí voy a ir haciendo el ejercicio de intersección para saber dónde va a quedar y dejarlo lo más cercano posible hacia donde está el punto de sisa con cabeza. ¿Listo? Voy a venir a hacer el mismo ejercicio con el posterior, entonces vuelvo y juega, coloco acá el punto de hombro, voy a ir haciendo recorrido o voy a ir uniendo el recorrido hasta que me haga intersección con el posterior y vengo y uno o vengo y fijo, insisto, para poder hacer el ejercicio de entender cómo funciona la manga Wrangler. Entonces básicamente en este punto lo único que estoy diciendo es que voy a venir y voy a colocar o voy a modificar, en este caso, mis puntos de anclaje con los que estoy trabajando. Listo. ¿Qué debo tener en cuenta? Estoy buscando acá intersección del hombro delantero y posterior para no tener inconvenientes. Y básicamente lo que estaríamos diciendo es que vamos a venir y vamos a generar un corte por escote y vamos a generar un corte hacia escote para poder venir y dividir, que nos quede aparte la manga ya con el cuerpo, es decir, nuestra manga Wrangler y nuestra base con la que vamos a ir trabajando. Entonces básicamente en el momento en que yo venga y retire este punto de acá, tanto de la parte del delantero como de la parte del posterior, vamos a tener ya nuestro patrón de manga Wrangler. Pero insisto, hay muchas formas de poder llegar al mismo punto. Entonces, fíjese acá que lo único que hice fue tomar mi base delantera posterior, ¿cierto? Hacer un corte y ¿qué voy a venir a hacer en este punto? Voy a venir a suavizar la sisa con la que estoy trabajando hasta el punto de intersección. ¿Cómo lo puedo venir a suavizar? Pues simplemente voy a ir buscando que haga intersección con el corte que ya trabajamos hacia la manga o hacia la parte de la manga. Para que no vayamos a tener ningún inconveniente. Y lo mismo vengo y hago acá en la parte de mi posterior. Quiere decir que en este punto, solamente con esas intersecciones y con ese ejercicio que acabamos de hacer, ya tenemos aquí nuestra base para poder trabajar una manga Wrangler. Fíjese que aquí lo que estamos haciendo es que colocamos o tomamos nuestra manga. Voy a venir acá a hacer el corte para que sea mucho más claro de lo que acabamos de hacer. Y voy a decir entonces que mi básico se va a venir a unir con este punto de acá
Y fíjense la intersección o el diamante del que hablábamos al inicio. Si yo vengo y calco acá, por donde está quedando mi manga, o por donde va a ir a salir la manga, fíjese que es el diamante con el que estábamos hablando al inicio, que íbamos a tener intersección en nuestro punto, en este caso, de separación. Véalo acá y fíjese acá, por donde va la sisa, por donde va nuestra manga, ¿cierto? Insisto, esto es simplemente una forma de poder sacar un plano, pero estamos haciendo el ejercicio es simplemente para que usted logre identificar, ya ahorita que lo empecemos a hacer tal cual como nos está indicando la teoría del manual, qué es lo que estamos haciendo y sea mucho más claro entender por qué el diamante o a qué nos referimos cuando hablamos de diamante. ¿Qué debo tener en cuenta? Las mangas Raglan, por lo general, van a salir con este espacio adicional, o sea, con una pinza. Esa pinza, sí o sí, siempre va a estar porque hace parte de la inclinación del hombro con la que vayamos a trabajar. Es decir, que hace parte de nuestros puntos o medidas anatómicas. ¿Qué quiere decir? Que en este punto voy a venir hasta donde está mi punto de centro, buscando hacer intersección de los dos hombros que estamos trabajando, tanto el delantero como posterior. Y quiere decir que todo este espacio de acá va a ser una pinza que voy a tener que cerrar, ¿cierto? Para que cuando coloque la manga me quede tal cual con la forma que estamos trabajando, que en este caso sería una manga Raglan. Fíjese acá, ya con la interpretación que estamos haciendo, que lo único que va a venir a hacer es a unirse con mi delantero. Fíjese acá, continúo y ya vengo y uno, o con la parte del posterior. Entonces en este punto tan sencillo, lo único que acabamos de hacer es entender cómo funciona desde mi plano la manga Raglan con la que vamos a empezar a trabajar. Entonces, puntos a tener en cuenta. Puedo venir a trabajar mi manga Raglan así tal cual como está, es decir, voy a venir a quitarle acá los sobrantes de puño para que usted la vea ajustadita. La puedo venir a trabajar así doble, es decir, sin ningún tipo de corte por mi eje central. Insisto, para que cuando la una cierre o confeccione la pinza, ¿cierto? Que me va a ir dando el punto de hombro, que es lo que acabamos de retirar. Y cuando ya venga a ensamblar, continúe teniendo entonces en este punto el escote con la base adicional de la manga que estamos trabajando, ¿cierto? O puedo venir a trabajar, en este caso, manga con corte en hombro, que me va a venir a generar, en este caso, ya la pinza como tal de hombro, ¿cierto? Es decir, que me va a quedar de esta manera. Voy a tener aparte la delantera, aparte la posterior. Recuerden, esta es la delantera, esta es la posterior. Y lo que vamos a decir entonces es que esta pieza viene y se une con mi delantero, que esta pieza viene y se une con el posterior y que ya luego entonces venimos a unir con costura este punto. Esta es la más común, la más típica que vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque facilita, en este caso, la optimización del material. O sea, no es lo mismo cuando estamos trabajando una pieza completa a cuando estamos trabajando piezas diferentes que podemos encontrar los hilos de tela. Básicamente, esto que acabamos de hacer es una forma muy sencilla de poder sacar una manga Raglan. Puntos a tener en cuenta en este caso y de referencia. ¿Por dónde está quedando mi hombro? En este caso, anatómico, fíjese acá, o sea, el que marcamos o el que sacamos de nuestro básico. Y fíjese por dónde está quedando la sisa. Mire por dónde está quedando en este caso
la cabeza de manga. Quiere decir que así como trabajábamos en la kimona, vamos a tener que modificar nuestros puntos de hombro para que podamos tener desahogos o para que podamos tener la holgura necesaria para que la manga sea funcional. Es decir, que aquí en el posterior, si vengo y coloco con mi posterior, puedo venir a marcar por dónde va a ir quedando, en este caso, la manga posterior, que vendría a ser el diamante del que estábamos hablando, y el diamante del que estábamos hablando desde el inicio que nos está entregando nuestro manual. Ya en este punto, entonces, que tenemos claro cómo funciona una manga Raglan, que básicamente lo que estamos haciendo es dividiendo el cuerpo de nuestra base o dividiendo el cuerpo de nuestra prenda superior para que pueda salir una parte unida con manga sin necesidad, en este caso ya, de trabajar cabeza de manga ni sisa, porque ya la estamos eliminando, ¿cierto? Vamos a venir a hacer ahora sí el plano sobre nuestro papel sin necesidad de cortar ni de trasladar. Insisto, esto era simplemente un ejercicio práctico para que usted entendiera cómo funcionan las mangas Raglan y qué debo tener en cuenta al momento de trabajarlas. Ya teniendo claro entonces cómo funciona nuestra manga Raglan, vamos a venir a trabajar con las referencias del manual, pero recuerde que nuestro manual trabaja de acuerdo a una necesidad específica, es decir, a un diseño o a una prenda específica. No quiere decir que las medidas que me está entregando como referencia sean universales o que tengan que trabajarse así estrictamente para poder trabajar una manga Raglan. ¿Listo? Lo único que voy a tomar como referencia es que por lo general salen los cortes por escote hacia costado. Fíjense, salen los cortes por escote hacia costado y que desde ahí va a venir a trabajar nuestra manga Raglan. Sin importar si es una manga, en este caso formal, que como lo explicábamos en la manga kimona, depende desde qué tan ajustado, qué tan ceñido vaya a quedar hacia la base del cuerpo, o una manga informal, que depende ya desde qué tanta inclinación le estemos trabajando. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta en este punto? Lo estamos haciendo con nuestros básicos, porque no vamos a hacer ningún tipo de desarrollo o ningún tipo de diseño, sino que nos vamos a ir netamente a lo funcional de cómo debería trazarse una manga Raglan. Entonces voy a venir acá, voy a trabajar con mi línea guía, sin importar que sea simplemente un ejercicio. Vengo a plomo o vengo y coloco mi básico delantero en este caso. Y hago el trazo o calco el básico con el que voy a trabajar. Referencias. Siempre que nosotros vayamos a trabajar una Raglan o una kimona, vamos a tener que aplicar lo mismo que explicábamos en la kimona de desahogos, es decir, que al no tener una cabeza de manga, por lo general en el común denominador de los casos se va a trabajar un buen desahogo para que tengamos, digamos que comodidad al momento de colocar o finalizar la prenda. Tengo un marco. Y voy a venir entonces a alinear mi base posterior. La voy a trabajar igual que en la kimona y es que voy a separar los planos para que me quepa la manga, ya como lo trabajamos en el plano anterior donde explicábamos la manga kimona. Vengo y coloco, alineo y voy a ir calcando. Listo, ya aquí teniendo entonces nuestros básicos, voy a citar el manual solamente para ponerles ejemplos de los diferentes tipos de desahogos que está trabajando. Entonces, aquí en este caso estamos trabajando un desahogo de 2 centímetros en promedio y un desahogo de 2 centímetros por línea de profundidad de sisa. Estamos trabajando 2 y 2, tanto por contorno como por línea de profundidad de sisa. Quiere decir que estamos trabajando 8 centímetros de desahogo por contorno y 2 centímetros por sisa. En este caso me está diciendo que no estamos trabajando o no me está entregando un punto de referencia exacto, sino 2.5 hacia abajo y más o menos 1 centímetro de desahogo por contorno, es decir, 4 centímetros de desahogo. Debo tener en cuenta que en este caso, como vamos a tener este manejo de diamantes, como si estuviéramos dándole mayor amplitud para que podamos tener movimiento del brazo, bien sea hacia arriba o bien sea hacia abajo. Entonces,
¿Qué voy a empezar a revisar? Fíjese que no importa en cuál usted esté trabajando, siempre vamos a venir a modificar hombro, ¿sí? Dándole los diferentes tipos de desahogo, o sea, cuando decíamos que subimos y si es necesario salimos. Cuando decimos que subimos y si es necesario salimos. Entonces, en este caso voy a venir a trabajar tal cual como trabajábamos en la kimona, tanto en el punto de hombro delantero como en el punto de hombro posterior. Profe, pero es que en el manual, en el posterior le suben, pero en el delantero no. Puede trabajarlo también así. Recuerde que hay diferentes formas de llegar al mismo punto. Entonces, en este caso voy a venir a subirle 1 centímetro y voy a venir a marcar la línea por donde voy a trabajar el nuevo punto de hombro. Escuadro o prolongo, perdón, y lo mismo que hago en el posterior, lo marco en el delantero. Fíjese que sin importar qué tipo de manga, sea informal o formal, estemos trabajando, me está diciendo una medida, que era lo que hablábamos ayer, más o menos como si estuviéramos trabajando una cabeza de manga, y desde ahí es como si bajara para poderle dar, digamos que una forma más anatómica a lo que vamos a tener en el cuerpo. Fíjese acá, es como si viniéramos a dar una cabeza de manga y desde ahí se le bajara. No hay medida de cuánto bajarle, fíjese acá dice 17.5 y aquí estamos trabajando solamente 1.5. ¿Qué debe tener en cuenta? Entre usted más baje, pues más ajustada va a ir quedando la prenda hacia la base del cuerpo y entre usted menos baje, pues más desestructurada lo vamos a ir trabajando. Entonces, en este punto voy a venir a marcar como si estuviera trabajando una especie de cabeza de manga y desde ahí voy a venir a dar la medida que considere pertinente. En este caso voy a bajar 3 centímetros para variar un poco de lo que estábamos trabajando en nuestra manga kimono. Y para que identifique que en realidad este tipo de medidas lo único que van a darme es comportamientos diferentes sobre el cuerpo, pero que no hay un estándar que se diga que tiene que ser de esa manera. Desde ahí entonces vengo y uno punto de hombro con la medida que estoy bajando y vengo y prolongo hasta dar el largo de manga, como lo trabajábamos ayer, deseado o anatómico. Vengo y marco largo de manga. Lo mismo que hago en el delantero, lo hago en el posterior, entonces simplemente vengo y marco. Y doy el largo anatómico de manga. Ya dependiendo de la medida y la escala con la que esté trabajando. Listo. Entonces, vuelve y juega como trabajábamos en la kimona, ángulo de 90 grados para puño. Si quiero que quede anatómica, pues lo que hago es contorno de puño, dividirlo en 2 partes iguales y doy mitad hacia delantero y mitad hacia posterior. Y desde ahí voy a venir entonces ya a unir el costado. Hasta ahí lo único que he trabajado es el esquema tal cual como lo hacíamos en la kimona. Voy a empezar ya entonces este plano a convertirlo como tal en una manga raglan. Entonces decimos que desahogo. El desahogo ya es lo que usted quiera trabajar de acuerdo a la prenda. Ya hemos hablado de eso varias veces. Así que voy a venir a marcar el desahogo por costado de lo que vaya a trabajar. En este caso no estoy teniendo un diseño específico, simplemente estoy haciendo el ejemplo de cómo podríamos venir a trabajar una manga raglan, insisto, sin ningún tipo de parámetro o especificidad. Listo, entonces, ya aquí debo venir y generar el corte por escote que va a empezar a salir con la manga, como lo hacíamos ahorita en el ejercicio principal para entender cómo funcionaba. ¿Qué cuánto le voy a dar? No hay una medida estándar. Hay personas que dicen, no, pues divídalo en 3, hay otras que dicen a la mitad del recorrido del escote. No hay un punto, eso depende ya de la prenda, del diseño y del ejercicio de proporciones con el que usted vaya a trabajar. Entonces, fíjese acá me está dando una medida exacta, aquí me está dando otra medida, pero debo tener en cuenta que puedo marcarlo en cualquier punto y que el delantero no tiene nada que ver con el posterior, así que puedo marcarlo en cualquier punto de referencia. ¿Qué debo tener en cuenta? Este punto se va a venir a unir con el desahogo, es decir, va a ser el eje central del corte donde voy a dividir parte superior, parte inferior o donde voy a dividir, donde va a salir el cuerpo de mi chaqueta
y donde va a empezar a salir la manga, que era lo que hacíamos en el ejercicio principal. Ahora voy a venir a identificar de qué manera es que vamos a trabajar los cortes con los que vamos a ir implementando, con los que vamos a ir trabajando. Entonces, primero, debo tener en cuenta que en algunas mangas o en algunas ranglines viene, como en esta, recto y curva hacia abajo, ¿cierto? O viene con diferentes tipos de curvas. Miren acá, acá viene curva hacia arriba, curva hacia abajo, curva hacia arriba, curva hacia abajo. Quiere decir que lo primero que debo trabajar o lo primero que debo tener en cuenta es que siempre debo manejar, en este caso, el esquema del diseño con el que esté trabajando. Puedo dejarla completamente recta, puedo venir a trabajarla en semicurva. Si yo lo quiero como en la manga formal, puedo venir a decir entonces punto de encuentro, no estoy midiendo, simplemente estoy dando un punto, curva hacia arriba y vengo y marco entonces curva hacia abajo, teniendo en cuenta que debo venir a unir hasta donde está mi costado con desahogo. Y en este punto, ¿qué voy a venir a trabajar? Voy a venir a trabajar o voy a venir a marcar punto de encuentro, ¿cierto? Que es ya lo que tiene que venir a unirse, en este caso con mi manga. Quiere decir que voy a venir y voy a tomar esta medida tal cual de referencia que me está entregando mi regla. Voy a marcarlo acá con un marcador para que sea mucho más visible. Y lo que voy a hacer entonces es esta misma curva, la invierto o la devuelvo, hago que coincida, fíjese, y hasta dónde la voy a marcar, hasta donde me esté dando la medida de la curva inicial. Y en ese punto es donde voy a venir a unir ya la manga correspondiente. ¿Listo? Por si le quedó dudas, voy a venir a marcarlo acá en el posterior. Entonces, vuelvo y juega, simplemente vengo y digo un punto de intersección, un punto X de intersección, no estoy dando, recuerde que esto depende del diseño. Desde ahí voy a decir que voy a trabajar una curva hacia arriba, fíjese acá, escote hasta mi punto de intersección, curva hacia arriba, no he hecho nada del otro mundo. Voy a venir a invertir la curva y voy a venir a unirla hasta donde está mi punto de costado. Voy a trabajar aquí con colorcito para que no se vaya a confundir. Entonces, fíjese acá mi punto de costado o mi punto de desahogo y lo único que voy a hacer es que mis curvas coincidan al encontrarse. Entonces, fíjese acá, vengo y marco y estoy diciendo que ese punto donde hago intersección debo venir y marcar o invertir la curva. Entonces fíjese acá, estoy marcando y lo que voy a venir a hacer es tomo, invierto mi curva, hago que coincida, fíjese, hago que coincida y hasta dónde la voy a venir a marcar, hasta donde repliqué o hasta donde marqué que me estaba quedando la curva inicial. Fíjese acá, esta es igual a esta. Y ya en este punto lo único que hago es que vengo y marco hasta donde está mi punto. No se complique con cuánto salió, qué medida dio, esto es simplemente funcional. O sea, la curva es la que le va a ir dando los puntos de referencia. Lo que usted haga hacia arriba no interesa, interesa desde el punto de unión hacia abajo, que es lo que va a permitir que se una, en este caso, mi parte del cuerpo con la manga y que me está permitiendo trabajar el diamante que estamos digamos que socializando desde el inicio. Entonces vuelvo y juego aquí en el delantero, que fue lo que hice, tomé mi curva, hice que se encontrara o que coincidiera con la curva superior, marqué punto de intersección y desde ahí invertí la curva, hice punto o digamos que intersección con la parte superior y marqué hasta donde me daba la medida señalizada. Y desde ahí ya vine y trabajé o uní hasta donde está mi manga. Ese es todo el ejercicio para trabajar una manga raglan desde plano, teniendo en cuenta que ya anteriormente lo habíamos trabajado desde papel. Elementos a tener en cuenta. Si yo lo quiero sacar
doble o completo con pinza por hombro, como lo mostrábamos en papel, pues lo que debo decir es que esta pieza de acá del delantero debe unirse con esta pieza de acá del posterior y que el hombro me va a generar ya la pinza con la que estamos trabajando. Si lo quiero sacar separado, como lo hacíamos en el anterior, ya al final, pues lo único que debo hacer es dejarlo así tal cual por separado y voy a venir a trabajar. Entonces, voy a traer acá lo que habíamos hecho al inicio para entender y comparar. Y fíjese que lo que estamos haciendo es, tengo acá un posterior, ¿cierto? Y tengo acá la manga de mi posterior. ¿Qué pasa? Pues acá estoy pudiendo, o sea, estoy modificándole hombro, estoy modificándole caída, así que básicamente podría venir a trabajar mucho más inclinación, ¿cierto? O simplemente trabajarla de esa misma manera. Pero fíjese que es el mismo resultado con pasos diferentes, pero por lo general lo vamos a estar trabajando en plano para poder modificar o para poder variar un poco más los diseños. Fíjese acá, estamos trabajando la curva también y ya ese sería nuestro resultado final.